Bueno, ahí estamos. Bueno, bienvenidos a todos y todas nuevamente. Hoy vamos a ver la segunda parte de la clase de Popper, del texto de prácticos, ¿sí? Vamos a terminar de ver la parte que quedaba, ¿sí? Igualmente ahora la idea un poco es hacer un pequeño repaso de lo que vimos muy por arriba, que también puede ser disparador de dudas que les hayan surgido a ustedes después de la lectura. Y nos quedaba por ver lo que es las objeciones al criterio de marcación de Popper, a la falsabilidad, la problemática, el problema de la base empírica y también las cuestiones acerca de la objetividad, que son los últimos dos apartados, ¿sí? Y la idea es que puedan aprovechar este espacio para hacer todas las consultas y evacuar todas las dudas que surjan sobre el texto, ¿sí? Bueno. Voy a admitir a alguien más. Perfecto. Bueno, si me permiten, voy a compartir. Vamos a compartir. Esperen que voy un poquito más para atrás. Ahí está. Perdón, ahí está. Vamos a ir repasando un poquito muy por arriba. Bueno, nosotros teníamos para ver del segundo texto de prácticos del programa, es el capítulo 1 de la lógica de la investigación científica. Este capítulo se llama Panorama de algunos problemas fundamentales. Lo que nosotros vimos un poco la clase pasada tiene que ver con la discusión, ¿sí? O las críticas que plantea Popper el empirismo lógico en el texto, y vamos a poder identificar al empirismo lógico tanto como inductivistas, positivistas o empiristas lógicos, ¿sí? En el texto indistintamente él está hablando del mismo grupo de teóricos o personas que plantean estas ideas, y él hace una crítica él hace una crítica a las principales posturas de lo que sería el empirismo lógico, y habíamos planteado un poco que estas dos críticas, que la crítica de Popper giraba en torno a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, cómo podemos hacer para contar con un criterio, un conjunto de criterios que nos permitan garantizar la cientificidad o la validez, ¿sí? Del conocimiento científico, ¿sí? O lograr que el resultado del proceso científico tenga un resultado válido, que sea un resultado aceptable, ¿sí? Y por otro lado, que eso tiene que ver, esta primera cuestión tiene que ver con la crítica que él realiza al método de validación del empirismo lógico, que proponían ellos la verificación, ¿sí? La crítica que él plantea al empirismo lógico, ¿sí? Esperen que voy avanzando. Y el problema de la inducción, lo que plantea es que las propuestas de resolución como alternativa a la imposibilidad de justificar la inducción como válida lógicamente, no permiten dar una respuesta adecuada, y lo que plantea dice, bueno, tenemos que descartar a la inducción o al método inductivo como método de validación del conocimiento científico. Cuando plantea esto, también aclara un poco en qué momento tenemos que pensar en hablar de un método científico válido, y es donde él plantea la separación y la identificación en dos contextos específicos dentro del proceso científico. Hay un momento que es el momento donde se descubre una idea, donde se propone una hipótesis y demás, que es el contexto de descubrimiento, ¿sí? En este momento es un momento donde no hay ningún método para descubrir algo ni para proponer algo
en términos provisorios, ¿sí? Para lo que es la epistemología o la lógica del conocimiento, lo importante va a ser sí analizar otro momento que tiene que ver con el contexto de validación o justificación del conocimiento científico, que es cuando estas ideas originales, estas propuestas, estas hipótesis, estas teorías que se nos ocurren, no importa cómo, en el contexto de descubrimiento, para que puedan formar parte y ser aceptadas científicamente, tienen que pasar por un momento que es el de la validación o justificación del conocimiento científico, ¿sí? Entonces es ahí donde él dice, es acá donde nosotros tenemos que contar con un método válido, ¿sí? Y la inducción no es un método válido para este momento, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que uno puede pensar en el método inductivo para proponer algo, sí, uno puede incluso, como volvemos al ejemplo de la semana pasada de la teoría de los cisnes blancos, uno puede ver 1, 2, 3, 100, 1000 cisnes blancos, que todos los cisnes que uno vea o haya visto sean blancos, y decir, bueno, miren, me parece que voy a plantear esta idea de que todos los cisnes son blancos, pero tengo que poner la prueba. Bueno, para poner la prueba no alcanza con haber visto 1, 100, 1000 y con eso confirmar que todos los cisnes son blancos. Yo lo que tengo que hacer es al revés, para decir, porque yo tengo que utilizar un método que sea válido científica, que sea válido lógicamente, ¿sí? Y es ahí donde él propone el método hipotético deductivo de contestación, ¿sí? Hasta acá voy rápida, pero pues esto ya lo vimos. Si surgen dudas de esto, les pido que se desmutean y me frenan, ¿sí? Porque yo acá no veo el chat ni nada, ¿sí? Bueno, aclaración que es importante. ¿Cuáles son los argumentos que plantea Popper para discutir, o criticar el método inductivo de validación, ¿sí? En términos lógicos, lo vimos la clase pasada, el método inductivo, ¿sí? Se basa en una forma lógica inválida, ¿sí? ¿Se acuerdan? La falacia de afirmación del consecuente, ¿sí? Entonces, están utilizando, si uno se guiara por este método, o sea que por ver 1, 2, 3, 100, 1000 cisnes blancos, uno, según las inferencias inductivas, uno por establecer la verdad de enunciados singulares, que son las descripciones de lo que yo observo en la realidad, ¿sí? Si yo veo un cisne, 2, 3, 1000 cisnes blancos, yo puedo concluir, esto dicen los inductivistas, ¿no? Yo puedo de esta forma traspasar la verdad de estos enunciados singulares a plantear, bueno, a partir de esto todos los cisnes del mundo y de la historia son blancos, porque cuando planteamos el enunciado todos los cisnes son blancos, es un enunciado de carácter universal que habla de todo tiempo y lugar. Entonces, el inductivismo se basa en la generalización, ¿sí? En establecer a partir de la verdad de enunciados singulares, de casos singulares, plantear la verdad de un enuncio universal, que abarca a todos los casos del mundo, de todo espacio y de todos los momentos, ¿sí? Esto, lógicamente, es inválido. No hay ninguna forma que nos permita hacer esto. Y ya lo vimos, si hacemos esto, estamos cayendo en la falacia de afirmación del consecuente. ¿Qué es una falacia? Es que es un tipo de razonamiento inválido. ¿Qué características tenían los tipos de razonamiento inválidos? Lo que plantea un tipo de razonamiento inválido es que, más allá que yo esté frente a premisas verdaderas, ¿sí? Mi conclusión puede ser tanto verdadera como falsa, ¿sí? Entonces yo no puedo garantizar el conocimiento científico o basar el conocimiento científico sobre un modelo o una forma lógica inválida. ¿Estamos? Esa es la crítica y los argumentos lógicos del rechazo de la inducción como método. También hay argumentos empíricos para rechazar la inducción, porque si hablamos que las enunciados más importantes de la ciencia son las leyes, o las leyes universales, en términos de Popper vamos a hablar de hipótesis suficientemente corroboradas, son enunciados tipo universal que hablan de todo tiempo y todo lugar. Y no hay forma empírica de ir a todo lugar y a todo momento histórico, pasado, presente y futuro, para confirmar eso que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, ahí está el argumento de la crítica al método inductivo desde el punto de vista lógico, principalmente porque él es un racionalista crítico, y también desde el punto de vista empírico también es imposible, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Profe, una pregunta. El método hipotético deductivo es modus ponens, ¿no?
El método hipotético deductivo de validación del conocimiento científico es el modus tollens. Ok. A ver, el modus ponens, esperen que voy a, para que quede, vamos a, ahora cambio de presentación, ¿sí? El modus ponens, lo que decía Sofía, acá dice, bueno, el modus ponens es el que tiene la forma P, entonces Q, o sea, si P, entonces Q, es la primera premisa, la segunda premisa es P, entonces podemos concluir Q, ¿sí? Si llueve se moja el patio de la facultad, llueve, por ende el patio de la facultad va a estar mojado, ¿sí? Y el método hipotético deductivo de contrastación, ¿sí?, que propone Popper, se basa en el modus tollens. Ahora yo voy a aclarar algo acerca del ponens, que también lo van a ver ustedes en otro texto, ¿sí? Pero el que nosotros vamos a ver en este texto, que es el texto que cuando hablamos del método de cómo validamos una hipótesis, ¿sí?, cómo validamos el conocimiento científico, ¿sí?, vamos a utilizar el método, el modus para validar conocimiento científico del modus tollens. Estamos acá en el contexto de validación, ¿sí? Donde el modus tollens es P, si P, entonces Q, si encontramos un no Q, por ende no P, ¿sí? Yo en la próxima diapositiva lo que ven acá es cómo le ponemos contenido, ¿sí? Sería, el método hipotético deductivo sería, por ejemplo, la H sería, acuérdense, yo vi 1, 2, 3 mil cisnes blancos. Entonces mi hipótesis inicial es, todos los cisnes son blancos, pero es una hipótesis provisoria, yo la tengo que poner a prueba, ¿sí? Yo la tengo que contrastar empíricamente. La forma de contrastarla empíricamente es de mi enunciado universal, ¿sí?, que habla de todo tiempo y lugar, ir bajando, a partir de la lógica deductiva, enunciados de menor nivel de generalidad que se deduzcan de este enunciado original. O sea, del enunciado todos los cisnes son blancos, se deduce, ¿sí?, si decimos que todos los cisnes son blancos, por ende, el cisne del zoológico de la Ciudad de La Plata va a ser blanco, ¿sí? Entonces, esto es todos los cisnes son blancos, esto es el cisne del zoológico del zoológico de La Plata es blanco, ¿sí? Yo lo que tengo que ir a hacer, ¿sí?, es tratar de encontrar, ir a verlo y ver si no es blanco, ¿sí? Y yo así como busco el cisne, tengo que ir y buscar varios cisnes de diferentes lugares y tratar de encontrar aquel cisne que refute lo que dice mi hipótesis. ¿Estamos? Si yo encuentro un cisne que refuta un cisne que no sea blanco, yo ahí tiro abajo mi hipótesis. ¿Estamos? Ese es el método que propone Popper y está basado en el modus tollens, ¿sí? ¿Estamos? Profe, permiso. Sí. Sería entonces contrastar desde lo universal a lo singular. Claro, uno lo que hace es tratar de contrastar un enunciado universal buscando enunciados básicos, enunciados singulares que contradigan lo que estoy diciendo. Si no lo encuentro, si acá no encuentro este caso, mientras yo no encuentre el caso, pero lo busque y no lo encuentre, esta hipótesis, ¿sí?, va a ser aceptada, ¿sí?, va a estar, y no vamos a decir que va a estar verificada, porque no podemos verificar, no podemos establecer la verdad. Lo que sí podemos decir que va a estar corroborada, ¿sí? Entonces, esta hipótesis, a medida que yo la pongo a prueba, buscando no la confirmación de lo que digo, sino tratar de falsar lo que digo, yo voy a buscar casos que nieguen lo que estoy afirmando en términos universales. Si yo busco y no encuentro, eso que estoy diciendo va a tener más solidez y va a aceptarse científicamente como corroborado, va a estar suficientemente corroborado, ¿sí? Ese es el planteo. Ahora, Sofía te había preguntado acerca del modus ponens. Y esto sí lo aclaro, que tiene que ver con un texto de teórico, que también lo van a ver para que no se confundan. Vuelvo para atrás, ¿sí? Estos son los dos tipos de razonamiento válidos, ¿sí? El modus tollens, que es el que ya vimos, y el modus ponens. El modus ponens también es un tipo de razonamiento válido,
que al igual que modus tollens, recuerden que si yo estoy frente a premisas verdaderas, que es esto de acá arriba, yo puedo sacar una conclusión verdadera, ¿sí? Puedo garantizar que mi conclusión es verdadera, siempre, ¿sí? El modus ponens, ustedes lo van a ver en el texto de Felix Schuster, de explicación y predicción, que es un texto de teóricos, ¿sí? Y que aparece y figura en el modelo de explicación hipotético-deductivo, ¿sí? Para que ustedes no se confundan, ¿sí? El modus ponens o el modelo de explicación, así como Popper hizo una separación, o para poder explicar la parte del método, Popper hizo una separación entre contexto de descubrimiento y contexto de validación, digamos que la explicación, ¿sí?, estaría en un tercer momento, que es el momento de aplicación del conocimiento científico, ¿sí? ¿Para qué uno se entiende? Entonces, el modus ponens, ¿sí?, es un modelo formal que se utiliza para lo que son las explicaciones de tipo hipotético-deductivo, que la van a ver en el texto de Schuster en teórico, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Para aplicar conocimiento científico. En el modus ponens, lo que nosotros vamos a hacer es, una vez que nosotros tenemos una teoría suficientemente corroborada, si nosotros aceptamos como válidos los planteos de esa teoría, vamos a poder explicar situaciones de la realidad, ¿sí? Y lo que termina explicando en ese texto, pero no me voy a centrar en eso, es que siguiendo este modelo y teniendo teorías suficientemente corroboradas, uno puede no solo explicar, sino también predecir, ¿sí? ¿Quedó claro, Sofía? Un poco era por eso tu pregunta. Sí. Sí, Entonces, muchas gracias, profe. Profe, Sí. pero entonces no me quedó muy claro. ¿El modus ponens entonces no lo utiliza Popper o sí lo utiliza? El modus ponens se puede utilizar en el método de explicación, como modelo de explicación, el ponens. Ah, ok, genial. Entonces el tollens O es sea, el no que es él que no lo usa utiliza. para... De hecho, a ver, Popper, él es un racionalista crítico y para él es importante que los tipos de razonamientos sean tipos de razonamiento válidos. Por ende, el modus ponens es algo que es un método, es un modelo de explicación, de razonamiento que está perfecto, que no lo va a criticar Popper, al revés. Si uno, una vez que ya tiene la teoría corroborada, puede explicar perfectamente tomando el modus ponens, ¿sí? Él en el texto, bueno, para que entiendan, en el texto de Schuster creo que habla de la teoría de que los metales se dilatan con el calor, ¿sí? Esperen que voy a compartir para que entendamos. Acá me estoy yendo un poco de tema, pero bueno, está todo suma, todo ayuda, ¿sí? Y tenemos tiempo. Esperen que tengo que... Ahí está. Bueno, entonces, el modus ponens, que es la explicación, pero no quiero que lo confundan con el método de validación, ¿sí? En el modus ponens funcionaría así. En el texto de Felix Schuster habla de todos los metales que se tratan con el calor, ¿sí? A ver si lo tenemos acá. Bueno, vamos a hacer así, porque no lo tengo acá, porque no lo preparé para esta clase, pero el modus ponens es esto, P, entonces Q, P, entonces Q, ¿estamos? O sea, si P, entonces Q, este es un condicional, ¿sí? Si nosotros nos encontramos con P, podemos concluir Q, ¿sí? Entonces acá es, todos los metales se dilatan con el calor, ¿sí? Si esto es un metal, y yo si esto es un metal, si P es un metal, cuando yo lo someto al calor se dilata, ¿sí? Esta es como una ley científica, una hipótesis suficientemente corroborada en términos de Popper, ¿sí? Porque van a ver que él va a hablar de hipótesis, ¿sí? Es el hipotético deductivo, ¿sí? O también está el nomológico deductivo, que Popper diría hipotético deductivo porque para Popper no hay leyes, sino que hay hipótesis suficientemente corroboradas, ¿ok? Bueno, entonces, si esto es un metal, lo sometemos al calor y se va a dilatar, ¿sí?
esta es la ley de todos los metales que ya está aceptada, esta hipótesis, ya hubo muchos papers, hay libros que hablan sobre esto, y lo sabemos como una hipótesis de la física, ¿sí? Aceptada, o una ley científica de la física, ¿sí? Sabemos que si algún metal lo sometemos al calor, se dilata, ¿sí? Entonces, esto es una ley, ¿sí? Ley o hipótesis suficientemente corroborada, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos como válido esto, vamos a saber que vamos a poder agarrar cualquier pedazo de metal, cualquier elemento de metal, vamos a saber que si esto que tengo acá es algo de metal, yo puedo concluir que si lo someto al calor se va a dilatar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, Genial, ahí quedó. Claro, y lo que explica este modelo, pero esto es algo de teóricos, es que teniendo leyes aceptadas o hipótesis en términos de Popper suficientemente corroboradas, aceptadas, nos puede servir tanto para explicar en ciencia como para predecir. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos frente a un pedazo de, no sé, de oro, ¿sí? Y vemos que se somete al calor, a una fuente de calor muy fuerte, y vemos que ese metal se dilata, podemos explicar por qué se dilata. Bueno, porque ya hay una teoría que explica que todos los metales se dan con el calor y el oro es un metal. Esa no es la explicación que nosotros podemos dar, ¿sí? Ahora, así como podemos explicar, también podemos predecir, ¿sí? Si nosotros ya aceptamos científicamente que todos los metales se dilatan con el calor, yo voy a saber que si tengo acá un pedazo de oro, sin necesidad de someterlo al calor, puedo asegurar, puedo decir, sepan que si esto yo lo someto al calor, se va a dilatar, ¿sí? Puedo predecir. Pero bueno, volviendo al tema, ¿alguna duda con respecto a esto? Ahí quedó todo más claro, muchas gracias. Bueno, y recuerden entonces, voy a dejar de compartir porque si no, y ahora vamos de uno a otro. Bueno, entonces, lo que habíamos visto era toda la crítica de Popper al método inductivo, veía cuál era la propuesta de Popper, ¿se acuerdan? Popper propone, en el contexto de validación o justificación del conocimiento científico, el método hipotético inductivo de contrastación de teorías, que lo que habíamos visto, que había 4 procedimientos para contrastar, sí, eso ya lo vimos. Había que analizar, hacer una comparación lógica de las conclusiones dentro de nuestra teoría para ver si había coherencia interna. Luego teníamos que estudiar la forma lógica de nuestra teoría para saber si era una teoría empírica o era una teoría analítica o tautológica, ¿sí? Luego comparábamos nuestra teoría, ¿sí?, con otras teorías ya aceptadas para ver si esto implicaba un avance en el conocimiento científico, si no agregaba más información de la que ya estaba aceptada científicamente, la teníamos que descartar. Y finalmente el cuarto punto, que es la contrastación empírica, ¿sí? Y la contrastación empírica o sea, Popper plantea utilizar el método hipotético inductivo a través del modelo de validación basándose en el modus tollens, ¿sí? Que ya lo vimos. Entonces, a partir del modus tollens, lo que vamos a hacer, lo que vamos a tratar siempre cuando busquemos contrastar empíricamente algo es buscar caso falsador. En la medida que no lo encontremos, lo vamos a aceptar como corroborada, ¿sí? Si buscamos caso falsador y aparece un caso falsador, lamentablemente nuestra teoría la tenemos que desechar. ¿Estamos? Luego vimos la segunda cuestión fundamental con la que choca Popper, que tiene que ver con el problema de la demarcación, que es cómo podemos establecer o distinguir aquellos enunciados que son científicos de los enunciados pseudocientíficos o no científicos, ¿sí? Y vimos que él criticaba a la verificabilidad como método, como criterio de demarcación, ¿sí? Y también lo que él critica dos cosas del criterio de demarcación de los inductivistas. Por un lado,
la verificabilidad, porque la verificabilidad implicaría para el inductivista que solo los enunciados científicos son aquellos que se pueden establecer su verdad a través de la experiencia. ¿Qué enunciados quedan afuera acá? Y ahí les pregunto a ustedes. A ver. Y los de la física, de Einstein, la teoría de la relatividad. Pero aparte de lo de la física, pero que en términos formales, ¿qué tipo de enunciados Los no se pueden universales. verificar? Los universales, ¿sí? Cualquier enunciado universal, sea de la teoría de la física, de lo que sea, cualquier enunciado universal no se puede verificar por medio de la experiencia. Entonces quedan afuera y son los enunciados más importantes para la ciencia. Eso por un lado, y por otro lado la otra crítica que él hace es vincular el carácter de sentido del enunciado a que sea un enunciado científico verificable, ¿sí? Él también es crítico frente a esto, y es un tema que a veces lo remarco porque muchas veces con la lectura eso se pierde, pero es importante remarcarlo. Para él, el sentido de los enunciados no necesariamente está enlazado con que sean científicos. De hecho, él dice, hay enunciados que si bien no son científicos, tienen sentido, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el criterio de marcación que propone Popper? Dice, yo voy a proponer la falsabilidad. ¿Qué significa la falsabilidad? Que un enunciado puede ser considerado científico en la medida en que sea susceptible de ser falsado, que sea falsable. Falsable no significa que sea falso, significa que exista la posibilidad de encontrar casos que nieguen lo que estoy diciendo. ¿Sí? En el texto lo dice muy, muy clarito. En el PowerPoint que todos tienen también está muy, muy claro eso. Y habíamos visto casos de enunciados que no son falsables, que no cumplen con la falsabilidad. Por ejemplo, el de todos los metales, todos los miércoles llueve o no llueve, ¿sí? No hay forma de falsar lo que estoy planteando, lo que estoy diciendo, ¿sí? O todos los miércoles son miércoles, es una tautología, no hay forma de falsar esto. Entonces, como que no sirve para, no son enunciados aceptados para las ciencias empíricas, ¿sí? Bueno, una vez que él plantea la falsabilidad como método, y otra aclaración, vuelvo a insistir con esto. Aparte que él propone la falsabilidad, no es que los únicos enunciados con sentido son aquellos enunciados falsables. O sea, cualquier enunciado no necesariamente tiene que ser científico para que tenga sentido, ¿sí? Bueno. Una vez que él plantea y él propone la falsabilidad como criterio de demarcación, ¿sí? Él plantea que se le pueden hacer diferentes objeciones a este criterio de marcación que propone, el de la falsabilidad, ¿sí? Él dice, es posible que, habiendo presentado la falsabilidad como criterio de marcación y al método, y de la falsación como método de validación, puede ser que puede haber algunas críticas que se le puedan hacer a este criterio, y él presenta 3 críticas a las cuales a las 3 le plantea una respuesta a cada objeción, ¿sí? La primera objeción que él plantea dice, bueno, muchos pueden pensar que si la ciencia se caracteriza por satisfacer una experiencia negativa, como es la falsabilidad, se encamine en una dirección falsa, o sea, la ciencia se encamina en una dirección falsa, ¿sí? Frente a esto, él dice, esto es completamente falso, porque justamente cuanto más información positiva tiene un enunciado, tiene más posibilidades de ser falsado, ¿sí? O sea, es más falsable. ¿Qué significa esto? Esperen un momento, que tengo que admitir a alguien. Ahí está. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque dice que cuanto más información positiva un enunciado tenga acerca del mundo, va a haber más posibilidades, ¿sí?, de encontrar casos que nieguen lo que estoy diciendo, ¿sí? Él dice una buena ley científica o teoría o hipótesis
es falsable justamente porque hace afirmaciones definidas sobre el mundo, ¿sí? Cuanto más afirma una teoría, dice, más oportunidades potenciales habrá de demostrar que el mundo no se comporta como lo establece esa teoría. ¿Estamos de acuerdo con esto? Por favor, alguno conteste porque no estoy viendo a nadie. Sí, profe. Sí, profe, sí. Gracias. Me siento más acompañada, sí. Bueno, profe. entonces, gracias. Yo voy con delay porque tengo sueño, voy con delay. Voy Bueno, retardado, igual algo así. esto está grabado, ¿sí? Así que si hay algo que se pierde, está bueno eso porque queda grabado. Bueno, Dale. entonces, recuerden, la semana pasada, la clase pasada, vimos el ejemplo de, bueno, una cosa es decir, bueno, todos los cisnes del mundo son blancos, y otra cosa es decir, todos los cisnes de Argentina son blancos. ¿Cuál es el enunciado que dice más cosas acerca del mundo, que describe o afirma más acerca del mundo? El primero, porque habla de todos los cisnes del mundo, ¿sí? A diferencia del segundo, que habla solo de los cisnes de Argentina. Bueno, ¿cuál de los dos enunciados tiene más posibilidades de encontrar casos que lo nieguen? El primero. El primero, ¿por qué? Porque ¿Y por qué hace- habla del mundo? porque habla del mundo. Entonces yo puedo ir a buscar todos los cisnes del mundo para encontrar algún caso que lo niegue. En cambio, el segundo enunciado, que es todos los cisnes de Argentina son blancos, yo tengo solo para ver los casos de Argentina, los cisnes de Argentina, ¿sí? Bueno, esa es la primera objeción. La segunda objeción dice algo así que así como no se pueden verificar los enunciados universales, tampoco se pueden falsar, ¿sí? Esta objeción también es completamente, carece de sentido, es falsa, porque justamente él plantea una realidad que existe una asimetría entre lo que es la verificabilidad y la falsabilidad, que se desprende de lo que es la forma lógica de los enunciados universales. Ahora, todos acá y todas somos expertos y expertas en lógica y demás, y ya sabemos ¿qué pasa? Los enunciados universales, ¿sí? Uno no puede traspasar la verdad de un enunciado singular a un enunciado universal, pero sí puede pasar la falsedad de un enunciado singular hacia la falsedad de un enunciado universal. ¿Sí? ¿Eso quedó claro o lo tengo que volver a explicar? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Lo puede volver a explicar, profe? Sí, profe, por favor. Bueno, acuérdense y vamos con los ejemplos muy fáciles. Un cisne blanco, dos cisnes blancos, tres cisnes blancos, veo cuarto, veo 1000. Uy, todos estos enunciados que describen observaciones de lo que yo observo en el mundo son verdaderos porque yo veo cisnes blancos. Por ende, yo voy a concluir que si yo vi 1, 2, 3000, todos los cisnes del mundo son blancos. Bueno, acuérdense, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Es válido, lógicamente, esto que estoy diciendo? Una generalización. Es una generalización, es una inferencia inductiva y estoy haciendo una falacia. La falacia que implica las conclusiones que yo pueda sacar, aunque mis premisas sean verdaderas, o sea, todos los casos que yo vean verdaderos, no voy a poder garantizar que las conclusiones que yo saque a través de esa forma lógica sean válidas. Entonces, yo puedo estar errada en decir, es verdad que todos los cisnes son blancos, los del mundo, ¿sí? Pero por el contrario, siguiendo con mi ejemplo de todos los cisnes blancos, ¿sí? Yo encuentro 1, 2, 3, 4, 5, bueno, yo puedo encontrar varios cisnes blancos, ¿sí? Para, digamos, como casos singulares. Pero con que yo encuentre un cisne de otro color que no sea blanco, o sea, con encontrar que una vez uno de esos enunciados de que el cisne, no sé, que está en el zoológico de La Plata, no es blanco, ya con encontrar que algo es falso, si tiro abajo lo que estoy diciendo en términos generales. A través de del modus tollens, ¿se acuerdan? Yo con que solo encuentre que un enunciado singular es falso, estoy falsando el enunciado universal del cual se desprendía. ¿Se entiende? Y ahora sí, profe, gracias. Bueno, y la tercera objeción es una objeción que plantea que así como no es posible verificar de un modo concluyente en la ciencia, por eso Popper plantea que no hay enunciados últimos en la ciencia,
dice, esta objeción dice, bueno, así como no es posible verificar para siempre, tampoco es posible falsar de un modo concluyente un sistema teórico. ¿Por qué? Porque yo puedo agregar la hipótesis ad hoc, porque yo puedo hacer un cambio ad hoc de mi teoría, e incluso puedo directamente negarme a aceptar el caso falsador, ¿sí? Esta es una crítica que, a diferencia de las otras dos, Popper dice, bueno, esta crítica como que en parte podría ser tomada en cuenta, pero, va a decir Popper, dice, el método de validación que yo propongo es un método que en verdad a lo que apunta justamente no es a salvar teorías para eludirlas de cualquier caso falsador, ¿sí? Mi método, al revés, lo que va a intentar hacer es tratar de encontrar el caso falsador. Entonces, si yo me guío por el método que yo propongo, cuando yo encuentro un caso falsador, no puedo correr la vista y no tomarlo, porque es lo que yo tengo que hacer. Y si yo lo encuentro, lo tengo digamos, que descartar. Y por otro lado, también hay una cuestión importante, que si uno pensara en agregar una hipótesis ad hoc o hacer un cambio ad hoc en la teoría, ya mi teoría original estaría cambiando, o mi hipótesis original estaría cambiando. Entonces, en ese sentido es como que es más difícil aceptar también esta crítica, ¿sí? ¿Queda claro esto? Profe, Sí. a mí me confundió un poco esto de la hipótesis, perdón, ad hoc creo que sería. Hipótesis ad hoc significa, es cuando uno agrega en una determinada estructura, por ejemplo, vamos con la teoría de los cisnes blancos. Estamos haciendo un estudio que queremos explicar que los cisnes son blancos, queremos tratar de corroborar esta idea, ¿sí? Entonces, yo empiezo a buscar y busco todos los cisnes, después viajo, me voy hasta, me voy hasta a Asia y empiezo a buscar. Y de golpe encuentro un cisne, ¿sí? Que es de otro color, ¿sí? Un cisne negro, ¿sí? Entonces digo, uy, este es el caso falsador, pero digamos, y puedo decir, digo, bueno, mira, en mi teoría esperen, que tengo que admitir a alguien. A mi teoría de todos los cisnes blancos que yo había dicho, yo le voy a agregar una hipótesis ad hoc diciendo, todos los cisnes son blancos, salvo este caso por X o por X razón, ¿sí? Por ejemplo, ahí yo estoy haciendo un cambio ad hoc. Ad hoc es que con posterioridad, o sea que lo agrego, ¿sí? Como un anexo, ¿sí? Eso está cambiando mi hipótesis original, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, más claro. Gracias. Bueno, entonces, esperen que vamos a ver. Bueno, entonces, una vez que queda claro el planteo de Popper, las críticas que Popper le realiza a los inductivistas y las propuestas que él propone, él plantea como conclusión 3 requisitos que todo sistema teórico tiene que satisfacer, ¿sí? Por un lado, como estamos hablando de ciencia empírica, ¿sí? Y no estamos hablando de una ciencia analítica, ¿sí? Una ciencia formal, nuestro sistema teórico de ciencia empírica tiene que ser sintético, ¿sí? ¿Qué significa? Que represente un mundo no contradictorio, que siempre represente un mundo posible, ¿sí? Acuérdense que sintético implicaba que un enunciado sintético es un enunciado en donde el predicado agrega información al sujeto, ¿sí? En términos sintácticos, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, este squishy, perdón, pero estoy acá en el escritorio de mi hija, este squishy es amarillo, no sé si se ve bien el color, ¿sí? Yo estoy diciendo, este squishy es el sujeto, es amarillo, es predicado. Entonces, amarillo es una propiedad que le agrega información a el elemento squishy que está en el sujeto, ¿sí? Entonces, primero, un sistema teórico tiene que agregar información, tiene que ser sintético y no tiene que ser analítico, no tiene que ser, por ejemplo, una tautología,
afirmar algo que está afirmado, o sea, no, tiene que agregar información, tiene que plantear sobre algo que es posible que se dé en nuestra base empírica, ¿sí? Por otro lado, tiene que satisfacer el criterio de demarcación, ¿sí? O sea, no tiene que ser metafísico, tiene que representar un mundo de experiencia posible, ¿sí? O sea, tiene que ser falsable. Acá está dejando fuera a un montón de teorías que él considera que no son falsables, entonces no son consideradas científicas, ¿sí? Le hace psicoanálisis, por ejemplo, le hace planteos de la teoría marxista, etcétera, etcétera, o planteos de enfoques más historicistas, ¿sí? Bueno, entonces, primero tiene que ser sintético, después tiene que ser científico, o sea, falsable. Acuérdense, falsable no es que sea falso, sino que exista la posibilidad de entrar en que un hecho de la realidad entre en contradicción con lo que está diciendo, ¿sí? Y como tercer punto, obviamente, tiene que ser un sistema que se distinga de otros sistemas semejantes porque representen nuestro mundo de experiencias y porque cumpla con el método de validación para garantizar que ese conocimiento es un conocimiento científico y no es otro tipo de discurso, que es que sea válido, o sea, que esté corroborado, ¿sí? Entonces tiene que ser sintético, científico y válido. ¿Estamos? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Bueno. Bueno. Ahora, espera, voy a dejar de compartir y me va a avisar, espera. Una vez que vimos esto, vamos a ver un poco los últimos dos apartados del texto. Vamos a ver lo que es el problema de la base empírica y después vamos a mencionar algo acerca de objetividad científica. Ahora con el tema, con este apartado, el de la problema de la base empírica, lo vamos a Mariano. Te voy a pedir si vos nos comentas un poco de qué se trata este apartado. ¿Querés que yo ponga la presentación y me vas diciendo de pasarla? Decime vos. Sí, poné la Dale, vos me vas diciendo que yo vaya avanzando, ¿sí? Entonces, ya comparto, ahí estoy. Perfecto. Ahí va, perfecto. Bueno, sí, justamente entonces mi intención es reponer un poco los planteos que hace Popper en el apartado del problema de la base empírica. Bueno, donde encontramos que para que la falsabilidad sea aceptada como un criterio de demarcación e incluso también para poder pensar en la falsación como método de validación, necesitamos tener a mano siempre enunciados básicos. Como bien explicó Carolina anteriormente, para retomar, una hipótesis es un enunciado universal a modo conjetural, es decir, a modo de conjetura. Entonces, para plantear que una hipótesis está corroborada de nuestra hipótesis general, por ejemplo, todos los cisnes son blancos, tenemos que ir, digamos, bajando a partir de la lógica deductiva, tenemos que ir bajando el nivel de generalidad hasta alcanzar enunciados básicos. De este modo, para poder corroborar una teoría, tenemos que llegar a enunciados básicos, los cuales, como dijimos, vamos a deducir deductivamente de nuestra hipótesis general. Ahora bien, es fundamental remarcar que estos enunciados tienen que tener la característica de ser enunciados existenciales. Ahora bien, se preguntarán cuáles son los enunciados existenciales. Bueno, son aquellos enunciados que dicen hay algo. Para poder graficar e ilustrar mejor esto, sigamos con nuestros ejemplos de los cisnes. Un enunciado de tipo existencial podría ser: hay un cisne blanco en el zoológico de la Ciudad de La Plata. Ese sería un enunciado de tipo existencial. Entonces, estos enunciados básicos tienen carga teórica también. Hasta los enunciados más sencillos, los enunciados más particulares, los más singulares, tienen sí o sí anexados consigo un contenido teórico. El tema acá es justamente que existe un salto entre el contenido teórico de estos enunciados, que son, como dijimos, de un nivel de generalidad muy bajo, y nuestra base empírica.
como tiene un mínimo de contenido teórico, el interrogante o la pregunta sería ¿cómo hacemos para saltar de ese enunciado para poder compararlo con nuestra realidad? Bueno, acá Popper nos dice que entonces el problema de la base empírica tiene que ver específicamente o casi exclusivamente con un problema de la teoría del conocimiento. Este problema entonces hace referencia a la relación que hay entre la percepción, que es lo que podemos observar, y los enunciados básicos, que como dijimos tienen un contenido teórico. ¿Cómo se puede hacer ese pasaje, esa transición entre el mundo sensible y los enunciados sobre ese mundo sensible? Esto refiere entonces a una relación entre el mundo y el lenguaje que representa el mundo. Para ello, según Popper, la relación existente entre lenguaje y mundo aparece como una relación especular, es decir, a la manera de un espejo. Y bueno, sin embargo, digamos, siguiendo en esta dirección, podremos decir que en la práctica de la investigación científica, la relación entre un enunciado básico y la realidad sensible no aparece en realidad como una cuestión problemática. Todo lo contrario. Es pensar la relación entre los enunciados que hablan sobre el mundo y el mundo sensible. ¿Cómo comparar los enunciados básicos con nuestra percepción? Bueno, Popper dice, es un problema de la teoría del conocimiento. ¿Puedo hacer una aclaración que está buena para que... Lo que ustedes tienen que entender, que lo que Popper plantea, que la ciencia empírica es un discurso, ¿sí? Un discurso que habla sobre un objeto, una base empírica específica, ¿sí? El discurso tiene una carga teórica, ¿sí? Entonces, si yo quiero validar ese discurso que estoy planteando, yo no puedo comparar peras con manzanas, siempre comparo enunciados contra enunciados, ¿sí? La ciencia es un conjunto de enunciados, entonces yo para validar esos enunciados, lo único que puedo hacer es comparar enunciados con enunciados, ¿sí? Entonces, lo más cercano que yo tengo a un enunciado, a mi base empírica, son los enunciados observacionales, ¿sí? Que son estos enunciados de carácter básico, existencial, que son descripciones de lo que yo observo en la realidad. ¿Queda claro eso? Entonces, como lo que va a decir Popper, para validar el conocimiento científico, yo comparo enunciados con enunciados. El problema que da ahí es, bueno, este enunciado observacional que dice, hay un cisne blanco en el zoológico de La Plata, ¿sí? Es un enunciado que describe a lo que yo estoy observando, ¿sí? Porque yo para validar tengo que hacerlo a través de enunciados. Entonces, el problema es ese salto. ¿Queda claro? Perfecto. Seguí, Mariano, me parece que estaba bueno para aclararlo, para reforzar lo que vos planteabas. Claro, sí. O sea, son enunciados observacionales como descripciones de la realidad. Eso está bueno hacer hincapié en eso. Y entonces, sobre la base empírica, podemos pensar quizás la base empírica en términos de todos los enunciados singulares, todos los enunciados observacionales que están en condiciones potenciales de refutar la hipótesis que se está poniendo a prueba. De alguna u otra manera, la base empírica refiere a los enunciados básicos en condiciones de falsar potencialmente la teoría que se está postulando. Es necesario resaltar, subrayar este potencialmente. O sea, enunciados básicos en condiciones de falsar potencialmente la teoría. Entonces, estos enunciados básicos van a servir como falsadores potenciales de las teorías. Y digamos, lo importante o el tema quizás que nos invita a reflexionar Popper es cómo podemos establecer el vínculo entre nuestra percepción y el enunciado, justamente como es lenguaje
y mundo sensible hay como una relación, Popper dice, a manera de espejo, pero digamos, lo interesante es poder identificar ese salto que se realiza de los enunciados del lenguaje a las experiencias perceptivas propiamente dichas. ¿Alguna duda? Sí, profe, yo no entiendo lo de carga teórica de los enunciados. ¿A qué se refiere? ¿Querés vos, Mariano, o explico yo? Decime vos. Sí, digamos, todos los enunciados básicos, como todo enunciado, tienen carga teórica, suponen una carga teórica. Y son enunciados que tienen justamente, como decía, tienen consigo, o sea, tienen anexados, o sea, dependen de una teoría, tienen el elemento teórico. Esto justamente es, los enunciados básicos son existenciales y también suponen teoría. Incluso, a ver, disculpame, para explicar, un enunciado existencial de los más básicos, que decir, por ejemplo, perdón, vuelvo con esta, no sé qué es una P, no sé, un squishy, ¿no? Este squishy es amarillo, ¿sí? Entonces, o poner, es un enunciado básico. Si yo digo, hay un squishy amarillo en mi mano, sobre mi mano, acá es un enunciado de carácter existencial, ¿sí? El hecho de que yo diga que este elemento que está acá es un squishy, como lo llaman ahora, y no que decir es una pelota de goma, o decir que incluso es amarillo, el concepto de amarillo tiene mínimo un concepto teórico, porque, a ver, todo es una construcción, ¿sí? O sea, que nosotros definamos este tono como amarillo también implica algo teórico, ¿se entiende? Entonces, por eso también es el hecho de que yo plantee un enunciado, los enunciados en sí tienen una carga teórica justamente porque son construcciones sobre algo que yo estoy observando, ¿sí? Porque yo, para poder llamar esto squishy, tuvimos que decir que esto es un squishy, y vamos al término de la teoría. Si nosotros decimos que hay un cisne, o que hay un cisne blanco en el zoológico de La Plata, ese enunciado, que es el que nosotros tenemos que, es una consecuencia que nosotros tenemos que incluso tratar de encontrar un cisne negro, por ejemplo, el concepto de cisne, para definir qué es un cisne, ya es teórico. Si yo no tengo un animal que yo lo defino como cisne, ya ahí tiene una carga teórica, porque en algún momento algo se definió como, ese animal se definió como cisne, y no como pato, ¿sí? Tiene que ver con eso. Sí, ahí quedó claro. Gracias. Sí, está. Sí, inclusive con el ejemplo más sencillo bueno, yo tengo acá un vaso de vidrio con agua. Las propiedades del agua, las propiedades del vidrio suponen evidentemente una carga teórica. O sea, qué es el agua, los usos, está todo interconectado en ese sentido. Básicamente todo supone una carga teórica, digamos, ¿no? O sea, cualquier cosa. Cualquier ¿O no? enunciado Y supone una claro, carga teórica. Puede graficar en los ejemplos, todo eso involucra la teoría. Siempre hay un mínimo, y acá también es una diferencia importante de lo que plantea Popper con respecto a los empiristas lógicos o los inductivistas, porque que ellos plantean que el fundamento del conocimiento científico es la mera observación, y Popper lo que plantea es que si vos ninguna observación no puede estar mediada o guiada por una teoría, ¿sí? Entonces, en verdad, lo que te va a validar el conocimiento científico no es la mera observación, es cómo construís tu teoría y cómo vos validás esa teoría, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso. ¿Está? sí, está bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos ahora entonces, si no queda duda, vamos un poquito a mencionar lo que aparece en el último apartado del texto, que habla sobre objetividad científica y convicción subjetiva.
¿sí? Igualmente después, que estamos con tiempo, vamos a dejar el espacio para que todas las dudas que hayan surgido de la clase pasada, de esta clase, de lo que hayan leído, las podamos ver ahora, ¿sí? Pero bueno, entonces, lo que nos queda por ver es un poco el concepto de, o cómo plantea Popper el tema de la objetividad científica, ¿sí? Y él va a tomar la idea de ver, bueno, uno puede pensar que, siguiendo por ejemplo a Kant, ¿sí? Algo objetivo es aquello que es justificable, algo que es contrastado, y que es comprendido por cualquier persona, ¿sí? Acá lo que estamos siguiendo es esta idea de que la objetividad, ¿sí?, que propone Popper, supone la contrastación intersubjetiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las conclusiones que yo saque, ¿sí?, como científica, ¿sí?, tienen que ser similares a cualquier otra persona que haga lo mismo, haciendo lo mismo que yo hago, ¿sí? Entonces, digamos, acá tiene que haber también la cuestión acerca de la reproductibilidad, ¿sí?, y la regularidad, ¿sí? El conocimiento va a ser objetivo, ¿sí?, en la medida en que la validez o la forma de validar lo que yo planteo, las afirmaciones que yo hago acerca de lo que planteo y demás, puedan ser contrastadas intersubjetivamente, ¿sí? No es que si yo digo esto y afirmo esto, con que yo lo diga ya es aceptado. Tiene que haber una contrastación subjetiva, tienen que ser o sea, la forma de validar algo, si yo estoy afirmando algo, o digo, bueno, esto funciona de esta manera, o hasta ahora esto no funciona de manera diferente, eso que yo digo tiene que ser, esa conclusión que yo saco tiene que ser, si la hiciera otra persona, tendría que sacar las mismas conclusiones, ¿sí? Entonces, ahí tiene que ver con ideas de que tenemos que pensar que lo objetivo es aquello que se puede contrastar intersubjetivamente. ¿Por qué? Para salirnos de esta idea de la convicción subjetiva, ¿sí? Lo subjetivo va a suponer sentimientos, convicciones que corresponden al terreno de la psicología científica, va a decir, y no cumplen ningún papel en la justificación de enunciados científicos. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer, va a decir Popper, es salirnos de cualquier convicción subjetiva y cuando elaboramos nuestra teoría, cuando la validamos, todo lo que nosotros pongamos ahí, ¿sí?, responda a algo que pueda ser contrastado intersubjetivamente y que no surja de mi propia concepción subjetiva, ¿sí? Y después dice que también, obviamente, así como la teoría, ¿sí?, o los enunciados científicos tienen que ser objetivos, ¿sí?, dice, la objetividad también alcanza a aquellos enunciados que componen la base empírica, que eran los enunciados que describen mi base empírica, ¿sí? O sea, si yo estoy diciendo, este squishy es amarillo, ¿sí?, y estoy tomando este enunciado observacional, esta descripción de la realidad, para, por ejemplo, o tirar abajo la teoría de que todos los squishies son negros, por ejemplo, ¿sí? Es muy burdo, pero es entendible. O sea, este enunciado también tiene que ser objetivo. ¿En qué sentido? Que tiene que ser contrastable intersubjetivamente. O sea, así como yo digo que esto es un squishy amarillo, otras personas, en este caso ustedes, también tendrían que observar esto y decir, sí, yo miro lo mismo y puedo entender que esto es un squishy amarillo, ¿sí? Entonces, no solo lo que tiene que ser objetivo es mis grandes enunciados que conforman mi teoría, sino también lo que tienen que ser objetivo es aquellos enunciados observacionales que son los que pueden llegar a tirar abajo mi teoría, ¿sí? Sí, ahí Profe, alguien se... Sí, Perdón, profe, como dijo, tienen que ser contrastables. intersubjetivamente. Ahí va. Gracias. A ver, lo que yo digo, acá igual tenemos el tema que si alguien es daltónico, quizás no ve el squishy de color amarillo, ¿sí? Pero ahí, bueno, es el sentido de la vista o lo que él o ella, creo que daltónico, que puede ser, no sé, bueno, que, digamos, acá lo que tenemos que decir, así como yo digo, esto es amarillo, ¿sí? Lo que yo tengo que mostrar la reproductibilidad es, bueno,
que así como yo muestro que esto es amarillo, en otro lugar alguien pueda reproducir ese experimento para descubrir también que este squishy es amarillo, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ¿no? Digo, o para decir, afirmar que este squishy es amarillo, y también de que, así como yo lo veo amarillo, que otros intersubjetivamente, cuando ven esto, vean que esto es amarillo. Tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, que los enunciados que a mí me van a llevar a falsar una teoría, por ejemplo, ¿sí? Tienen que también ser objetivos, en ese sentido, en el sentido de la reproductividad, en el sentido de la contrastación intersubjetiva, ¿sí? Y esto nos lleva a un punto, yo igual acá, en este último punto, me parece que hay un error en la redacción, así que lo voy a plantear, que lo que va a decir Popper es que, bueno, la contrastabilidad ad infinitum, ¿esto qué significa? Que si yo, por ejemplo, estoy con mi teoría de todos los cisnes son blancos, ¿sí? Y yo para poder corroborarla voy a ir a todo el mundo a buscar algún cisne que no sea blanco. Eso en algún momento tiene que tener un parate, ¿sí? No puede ser ad eternum que yo tenga que estar yendo a buscar todos los cisnes del mundo para evaluar si alguno no es blanco, ¿sí? La contrastabilidad ad infinitum sería imposible con la práctica científica, lo mismo, y acá no es ausencia, lo mismo que la existencia de enunciados últimos no corresponde con la práctica científica, ¿sí? Lo que va a decir Popper es necesario en algún momento detenernos. Cuando nosotros buscamos muchos casos y no logramos falsar mi teoría, yo me puedo quedar contento, contenta con que está suficientemente corroborada. Pero esto que me quede contenta no alcanza con que yo me quede contenta. Tiene que ver y va a alcanzar con que toda la comunidad científica, intersubjetivamente, acuerden, ¿sí? Digamos, logren la convención de que eso es aceptado científicamente porque fue suficientemente corroborado, ¿sí? En algún momento hay que detenerse, ¿sí? Y el hecho de que en algún momento nos tenemos que detener, y bueno, el detenerse también es algo que tiene que ser aceptado intersubjetivamente, ¿sí? Lo voy a dejar. ¿Queda claro? Sí, eso se entendió. ¿Sí? Otra cuestión importante, pero esto es como para cerrar, con respecto al tema de la objetividad de los enunciados y demás, cuando decimos que la objetividad está vinculada con la contrastabilidad intersubjetiva, ¿sí? Y que decimos que en algún momento tiene que haber un límite de todo esto, también lo que plantea Popper, y esto es importante marcarlo, dice que la existencia de la contrastabilidad de los enunciados científicos, ¿sí? O sea, que para que los enunciados científicos sean falsables, sean contrastables, se tienen que entender no en un sentido de necesariedad, sino de susceptibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Porque si uno dice que habla de que es la necesidad, ahí nos llevaría a no poder dejar nunca de contrastar un enunciado, ¿sí? Entonces, que sea susceptible de ser contrastable, o de ser susceptible de ser contrastado, o sea, contrastable, es lo que nos lleva a la tranquilidad de pensar en enunciados objetivos, ¿sí? Y pensar en que esta contrastabilidad, esta contrastación que uno tiene que hacer con la realidad, en algún momento frenarla, ¿sí? ¿Alguna duda? Y, perdón, quizás Sí. para una Dale. pequeña cosa que agrego, para que lo ubiquen también en el texto, en los últimos 2 párrafos del capítulo, está lo que señalaba recién Caro, que es un párrafo cortito, lo leo, que dice: Dale. la circunstancia de que las contrastaciones no puedan continuar indefinidamente no choca con mi petición de que todo enunciado científico sea contrastable, pues no pido que sea preciso haber contrastado realmente todo enunciado científico antes de aceptarlo.
solo requiero que cada uno de estos enunciados sea susceptible de contrastación, que tiene que ver con esto que recién mencionabas, que no es necesario que todos los enunciados científicos sean contrastados, sino que los enunciados científicos deben ser susceptibles de contrastación. No hay un sentido de necesidad, de necesariedad, como decías antes. Pero bueno, para que Sí. puedan también ilustrarlo en el texto si lo quieren rastrear después. Buenísimo, perfecto. Bueno, ¿alguna otra comentario, duda sobre esto? Sí, perdón. A mí no me quedó muy claro el problema de la base empírica. No me termina de cerrar el concepto. Si lo podría volver a explicar, por favor. Gracias. Específicamente, ¿qué de todo? No me quedó muy claro eso de ser un espejo. O sea, sería como cómo poner en palabras básicamente lo que yo estoy tratando de contrastar, digamos. Bueno, a ver, un poco lo que el problema de la base empírica se deriva principalmente de que la única forma que nosotros tenemos en la ciencia empírica de validarla, ¿sí? Como la ciencia es un conjunto de enunciados, está compuesta por una teoría, que es un conjunto de enunciados, la única forma de yo validar enunciado lo tengo que contrastar con otros enunciados. Esto te queda claro, ¿no? O sea, por eso es importante para pensar en el método hipotético deductivo o la falsabilidad como método, de pensar en la importancia que tienen, así como fundamental para la ciencia los enunciados universales, también son importantes los enunciados básicos, ¿sí? Que hablamos dentro de los enunciados básicos, lo que son los enunciados existenciales, que son los que nos sirven a nosotros para contrastar empíricamente una teoría, ¿sí? Entonces, el problema de la base empírica tiene que ver con cómo hacemos el salto. Si lo que nosotros tenemos que hacer es comparar enunciados con enunciados, y la ciencia empírica describe, explica, habla sobre la base empírica, que es la realidad, ¿sí? ¿Cómo hacemos el salto para pasar de enunciados existenciales, como ejemplo, descripciones de lo que yo observo en la realidad, ¿sí? Que son enunciados y que yo estoy describiendo algo de la realidad? Bueno, ¿cómo hago yo el salto? ¿Cómo se justifica el salto de lo que está en la base empírica, lo que se observa en la base empírica, y la descripción de aquello que se observa? ¿Sí? Entonces, en verdad, el salto en algún momento dice, bueno, hasta acá, o sea, no hay una explicación, o sea, hay una cuestión que tenemos que tomarlo como ya dado, pero ya como que no hay un salto, y ese salto quizás no lo puede explicar, al menos en este punto. Tiene que ver con eso. Entonces lo que se plantea es, digamos, y ahí como decía Mariano, ahí lo que plantea Popper es una visión de la verdad en términos como espejo con respecto a la realidad, ¿sí? En términos, bueno, lo que yo observo y lo que yo describo de lo que observo es en términos especulares. Después ustedes lo van a ver, eso es algo que lo ven más en teóricos, que hay diferentes visiones acerca de cómo se relaciona el discurso, o el lenguaje más que el discurso, el lenguaje con la realidad, el lenguaje que describe la realidad, ¿sí? Entonces, eso, no sé si quieres agregar algo más, Mariano, pero no sé si quedó claro, Lucía. Sí, clarísimo, gracias. No, básicamente eso. Es, digamos, el vínculo que existe entre el lenguaje, o sea, los enunciados científicos, que no son otra cosa en última instancia más que lenguaje, y digamos, los enunciados, o sea, el mundo sensible o la realidad, El mundo sensible. O sea, cómo describimos eso, cómo pensar ese vínculo. Bueno, Popper dice que es como el reflejo de un espejo, a manera especular justamente. Pero bueno, también dice en un momento que es digamos, una problemática específica o exclusiva de la teoría del conocimiento. Entonces lo resuelve diciendo eso. Claro, incluso la forma de él de resolver este problema que queda dentro de la lógica del conocimiento, digamos, de la teoría del conocimiento, él dice, bueno,
lo que nosotros podemos contentarnos para poder pensar en el salto que hacemos entre un enunciado y la realidad es la contrastación intersubjetiva, ¿sí? Nos quedamos tranquilos en que si yo digo que esto que está acá es un vaso transparente, ¿sí? De vidrio, bueno, quizás como no lo podemos tocar, pero bueno, por observarlo podemos decir, bueno, este es un vaso que no está lleno completamente, ¿sí? Acá en esto, si todos los que estamos, y todos estamos observando esto, estamos de acuerdo con esto, ya podemos tomarlo como un enunciado objetivo, ¿sí? Yendo y vinculándolo con el otro apartado, ¿sí? Es como que como que la salida tiene que ver con el tema de la intersubjetividad o la intersensorialidad, como, digamos, si esto lo podemos ver entre no solo una persona, si esto puede ser algo que intersubjetivamente se comparte, nos alcanza, ¿sí? O sea, alcanza, ¿no? No alcanza, ¿está? ¿Qué otra duda? ¿Duda sobre la primera parte? ¿Sobre alguna cuestión en particular? ¿No? Profe, a mí me surgió una duda, pero es de otro texto, no sé si igualmente la puedo hacer acá, que es sobre el texto de Kuhn, es algo muy particular igual. Mira, si es sobre el texto de teóricos, ¿sí? Sí. Claro, eso yo te sugiero que lo plantees en teóricos, ¿sí? Igualmente, a Dale. ver, lo que podemos hacer es ahora ya, si no queda más cosas digamos, ninguna duda de Popper, ya sacamos, o sea, dejamos de grabar y ahora sí te respondo, si querés. Dale, perfecto. ¿Alguno tiene algo más sobre Popper? ¿No? No, yo no, por lo Ninguna menos. duda, porque está bueno que todas las dudas de Popper queden grabadas, por eso digo, bueno, entonces voy a dejar ahora de grabar. Esperen.